Chile me obligó a admitir que estaba equivocada, la confesión de una experta alemana que sacudió a Europa. Señoras y señores, lo que acaba de confesar una reconocida especialista alemana en transporte dejó incómodos a muchos expertos europeos. Sus palabras fueron directas, casi brutales. Chile no tiene el tren más rápido del planeta. Tampoco posee la red ferroviaria más extensa. Pero entendió algo que Alemania y gran parte de Europa están empezando a olvidar: un sistema de transporte no se construye solamente con acero, tecnología y velocidad. Se construye pensando en las personas. Aquella declaración provocó una verdadera tormenta. Algunos ingenieros alemanes se sintieron ofendidos. Otros dijeron que se trataba de una exageración sentimental. Hubo quienes acusaron a la especialista de haber perdido la objetividad profesional durante su viaje. Pero ella no retrocedió. Su nombre era Sabine Keller, tenía 44 años y vivía en Múnich. Había estudiado ingeniería mecánica y durante más de 2 décadas se había dedicado a analizar sistemas ferroviarios, estaciones, aeropuertos y redes de transporte público. Había escrito más de 100 artículos sobre los trenes SAIS de Alemania. Era invitada regularmente a congresos europeos y había colaborado con revistas especializadas de Francia, Suiza, Austria y los Países Bajos. Antes de viajar a Sudamérica, Sabine estaba convencida de algo. Europa representaba la cima de la movilidad moderna. Alemania tenía ingeniería. Francia tenía velocidad. Suiza tenía precisión. Los Países Bajos tenían integración urbana. ¿Y Chile? Según ella, Chile era un país largo, aislado y dependiente de buses, carreteras y una red ferroviaria que había perdido gran parte de su antiguo protagonismo. No existe una comparación seria, dijo una noche antes del viaje. Chile puede tener paisajes impresionantes, vino y montañas. Pero hablar de transporte moderno es otra cosa. 6 semanas más tarde, esa misma mujer escribiría un artículo titulado «Chile no necesitó superar la velocidad europea para darnos una lección que nunca olvidaremos». El texto superó las 100.000 lecturas durante sus primeras 24 horas. Ingenieros alemanes comenzaron a discutirlo en foros profesionales. Especialistas franceses preguntaron por los proyectos ferroviarios chilenos. Expertos suizos se interesaron en la integración entre metro, buses y trenes suburbanos. Pero lo más sorprendente no fue la discusión técnica. Lo verdaderamente sorprendente fue la reacción emocional. Miles de chilenos compartieron el artículo. Algunos se sintieron orgullosos. Otros respondieron con ironía y recordaron los atrasos, las aglomeraciones, la evasión y los problemas cotidianos del transporte nacional. Y tenían razón. Chile no era perfecto. Eso era precisamente lo que hacía que la historia resultara tan incómoda. Porque Sabine no se enamoró de un sistema perfecto. Se sorprendió al descubrir cómo, incluso dentro de sus limitaciones, miles de personas comunes lograban mantener funcionando un país complejo, angosto, sísmico y geográficamente extremo. ¿Qué ocurrió durante aquel viaje? ¿Por qué una mujer que había pasado 20 años defendiendo la superioridad europea terminó admitiendo públicamente que había juzgado a Chile desde la arrogancia? Esta es la historia. Mi nombre es Matías Vogel. También soy ingeniero mecánico y conozco a Sabine desde hace más de 20 años. Todos los años viajábamos juntos para observar sistemas de transporte. Éramos 4 amigos, Sabine, yo, Jonas Richter y Peter Weiss. Nos gustaban los trenes, pero no solamente como pasajeros. Tomábamos fotografías de los bogies, estudiábamos los horarios, medíamos vibraciones y discutíamos durante horas sobre señalización, mantenimiento y eficiencia energética. La idea del viaje surgió en un café cercano a la estación central de Múnich. Sabine dejó su taza sobre la mesa y abrió una carpeta. Tengo una propuesta, anunció. Dentro había mapas, estadísticas y una ruta marcada con 3 destinos: China, Corea del Sur y Chile. Quiero estudiar 3 modelos de modernización fuera de Europa, explicó. China representa la expansión a gran escala. Corea representa la adaptación tecnológica. Chile representa la operación bajo condiciones geográficas extremas. Peter soltó una pequeña carcajada. Chile, ¿qué tiene que ver Chile con China o Corea? Sabine sonrió. Ese es justamente el punto. Todos hablan de China y Corea. Casi nadie analiza seriamente a Chile. Quiero comprobar cuánto de su reputación como país relativamente organizado corresponde a la realidad. ¿Y qué esperas encontrar?, pregunté. Ella respondió sin vacilar.
Un sistema funcional en algunos sectores de Santiago, tal vez. Pero fragmentado fuera de la capital. No creo que encontremos algo que pueda enseñarle demasiado a Europa. Jonas levantó una ceja. Entonces ya escribiste la conclusión antes de viajar. No, respondió Sabine. Tengo una hipótesis. Y voy a comprobarla. Aquella frase era típica de ella. Sabine confiaba profundamente en los datos. Velocidad, capacidad, frecuencia, costo operacional, consumo energético, número de pasajeros y puntualidad. Para ella, todo podía ser reducido a una tabla comparativa. Durante las semanas anteriores al viaje leyó informes sobre el Metro de Santiago, la red de buses Red, los servicios ferroviarios hacia Rancagua, Nos y Chillán, el transporte de Valparaíso y los proyectos de conexión en regiones. Sin embargo, sus conclusiones preliminares no cambiaron. Chile ha avanzado, nos dijo. Pero sigue siendo un país sin trenes de alta velocidad. Las distancias son enormes y el transporte depende demasiado de los buses. No veo cómo podría competir con Europa. Peter estuvo de acuerdo. Además, en Sudamérica todo funciona con más improvisación. Hoy me avergüenza recordar que ninguno de nosotros cuestionó seriamente aquella frase. Hablábamos de un continente entero como si pudiéramos resumirlo en una sola palabra. Improvisación. Ahora creo que esa era nuestra primera equivocación. La segunda fue pensar que viajaríamos a Chile solamente para observar. No sabíamos que Chile también nos observaría a nosotros. Nuestra primera parada fue Beijing. La estación era monumental. Columnas gigantes, pantallas enormes y una cantidad de pasajeros que superaba cualquier cosa que hubiéramos visto en Alemania. Nos impresionó la escala. Sin embargo, nuestra experiencia fue agotadora. Nos costó encontrar el acceso correcto. Había señales en inglés, pero algunas resultaban difíciles de interpretar. En la máquina de venta de pasajes tuvimos problemas con la documentación extranjera y terminamos haciendo una larga fila en una ventanilla. El tren hacia Shanghái era rápido y moderno. El indicador de velocidad llegó a marcar más de 300 kilómetros por hora. Sabine reconoció inmediatamente el logro técnico. No se puede negar, dijo. Esto es infraestructura a una escala impresionante. Pero el viaje tuvo momentos incómodos. Un pasajero conversó por teléfono a gran volumen durante casi una hora. Una familia abrió varios recipientes de comida, y el intenso olor se extendió por el vagón. Dos niños corrieron repetidamente por el pasillo. No ocurrió ninguna catástrofe. Nadie nos trató mal deliberadamente. Simplemente sentimos que la experiencia del pasajero no era tan silenciosa ni predecible como esperábamos. Cuando llegamos a Shanghái, Sabine cerró su cuaderno. Velocidad extraordinaria, concluyó. Experiencia irregular. La segunda parada fue Seúl. Allí la señalización nos pareció más sencilla y varios trabajadores intentaron ayudarnos en inglés. El KTX estaba limpio y los asientos eran cómodos. Sin embargo, durante el trayecto sufrimos una detención inesperada. El tren permaneció parado cerca de 20 minutos. La primera información fue entregada solamente en coreano, así que no comprendimos lo que ocurría. Un pasajero joven se acercó y nos explicó en un inglés entrecortado que existía un problema técnico. Sabine anotó todo. Después de China y Corea, su confianza en el modelo europeo parecía incluso más fuerte. Asia puede construir rápido, dijo en el hotel. Pero Europa todavía ofrece una experiencia más madura. Nos falta Chile, le recordé. Ella dejó escapar un suspiro. No esperaría demasiado. Chile ni siquiera juega en la misma categoría. Llegamos al aeropuerto de Santiago durante una mañana despejada. Desde el avión pudimos ver la cordillera. No era una montaña aislada. Era una pared inmensa extendiéndose detrás de la ciudad. Sabine observó por la ventana, pero no dijo nada. Mientras caminábamos por el terminal, Peter se detuvo. Es más moderno de lo que imaginaba. El aeropuerto estaba lleno, pero la circulación era relativamente clara. Los carteles indicaban las zonas de control, equipaje y transporte terrestre en español e inglés. No era un lugar silencioso ni perfecto. Había filas, familias con carros cargados de maletas y pasajeros que caminaban apurados. Pero no sentimos la confusión que esperábamos. En el sector de transporte, intentamos entender cuál era la mejor opción para llegar al centro. Sabine desplegó un mapa. Jonas revisaba su teléfono.
Peter discutía sobre las tarifas. Entonces se acercó un trabajador. Necesitan ayuda. El hombre se llamaba Mauricio. Tendría unos 50 años y llevaba un chaleco reflectante. Sabine le explicó en inglés que queríamos llegar hasta Providencia utilizando transporte público. Mauricio respondió con un inglés básico, mezclado con gestos. Nos indicó dónde tomar el bus hacia Pajaritos, cómo adquirir una tarjeta VIP y qué combinación del metro debíamos utilizar. Luego miró nuestras maletas. Pero ojo, añadió en español lentamente, tratando de que lo entendiéramos. A esta hora hay harta gente. Si quieren ir más tranquilos, pueden bajarse antes y combinar de otra forma. Sabine lo miró con atención. ¿Usted trabaja para la empresa del bus? Mauricio negó con la cabeza. No. Yo trabajo acá, en otra cosa. Pero los vi medios perdidos. Nos acompañó hasta el lugar exacto donde salía el bus. Antes de despedirse, repitió las instrucciones y pidió a otro trabajador que nos avisara cuando llegáramos a Pajaritos. Sabine permaneció en silencio. ¿Qué pasa?, le pregunté. Nada. Pero abrió su cuaderno y escribió varias líneas. El bus avanzó hacia Santiago. Desde la ventana vimos autopistas, barrios industriales, edificios nuevos, casas modestas y, por encima de todo, la cordillera. La ciudad no escondía sus contrastes. En algunos sectores aparecían torres de oficinas modernas. A pocos kilómetros se veían muros rayados, veredas dañadas y construcciones más antiguas. Esta mezcla sorprendió a Sabine. No intenta parecer perfecta, murmuró. Al llegar a Pajaritos entramos al metro. La estación estaba llena. Nuestra primera reacción fue de preocupación. Pensamos que las maletas se convertirían en un problema y que terminaríamos bloqueando el paso. Sin embargo, una trabajadora nos indicó dónde comprar las tarjetas. Un guardia abrió una entrada lateral para que pudiéramos pasar con el equipaje. En el andén, las personas se distribuyeron cerca de las puertas. No todos respetaban exactamente una fila. Algunos miraban el teléfono y otros intentaban ubicarse mejor. Pero cuando llegó el tren, la mayoría dejó salir a los pasajeros antes de entrar. Dentro del vagón, una joven se levantó para ofrecerle el asiento a una mujer embarazada. Un hombre tomó la maleta de una señora mayor y la acomodó en un espacio más seguro. Nadie aplaudió. Nadie grabó un vídeo. Nadie actuó como si estuviera realizando un gesto extraordinario. Aquello parecía formar parte de una rutina. Sabine observaba cada detalle. En los ceros tuvimos que cambiar de línea. Nos confundimos y caminamos hacia el andén equivocado. Una mujer de unos 60 años nos vio revisar el mapa. «Pa, ¿dónde van?», preguntó. Sabine respondió en inglés. La mujer no comprendió todo, pero reconoció el nombre de la estación. «Los Leones», repetimos. «Ah, no. Van al otro lado. Vengan». La mujer se llamaba Teresa. Nos acompañó por el pasillo, subió con nosotros una escalera y nos llevó hasta la dirección correcta. Sabine intentó agradecerle y despedirse. Pero Teresa negó con la cabeza. No, si todavía se pueden equivocar. Yo les aviso dónde bajarse. ¿Usted también va hacia allá?, pregunté usando mi español limitado. No, yo voy para el otro lado. Los cuatro nos miramos. Teresa estaba perdiendo tiempo para ayudarnos. Viajó con nosotros varias estaciones. Durante el recorrido señaló el mapa y nos explicó qué combinación debíamos utilizar al día siguiente para llegar a Estación Central. Cuando finalmente nos bajamos, Sabine le preguntó: ¿por qué hizo todo esto? Teresa sonrió. Porque estaban más perdidos que el Teniente Bello. No entendimos la referencia, pero sí entendimos la sonrisa. Luego agregó: cuando uno anda afuera, también espera que alguien le eche una mano, ¿cierto? Nos despedimos. Teresa regresó en dirección contraria. Durante algunos segundos nadie habló. Jonas fue el primero. Viajó varias estaciones solamente para ayudarnos. Sabine seguía mirando el túnel por donde había desaparecido el tren. No pidió nada, dijo. Esa noche cenamos en un pequeño restaurante. El dueño se acercó a nuestra mesa y nos preguntó de dónde veníamos. Cuando supo que éramos alemanes, comenzó a hablar sobre fútbol, cerveza y la historia de los inmigrantes alemanes en el sur de Chile.
Nos recomendó platos y nos advirtió que una salsa era más picante de lo que parecía. Al terminar, nos regaló 4 pequeños vasos de mote con huesillos. Para que prueben algo chileno de verdad, dijo. Sabine sonrió por primera vez desde que habíamos comenzado el viaje. Al día siguiente visitamos el centro de Santiago. Vimos edificios históricos, comercio ambulante, oficinas modernas, protestas pintadas en algunos muros y trabajadores apurados entrando y saliendo del metro. La ciudad no era ordenada de la manera suiza. Tampoco era limpia en todos sus rincones. Había basura en algunas calles. Había ruido. Había bocinas. Había personas intentando subir al bus antes que los demás. Y aquí debo dar mi opinión personal. Convertir a Chile en una fantasía perfecta sería una falta de respeto para los propios chilenos. Ellos conocen mejor que nadie sus problemas. Saben que el metro se llena. Saben que algunos buses tardan. Saben que existen diferencias enormes entre comunas y regiones. Saben que una falla puede afectar a miles de personas. Pero lo que nosotros comenzábamos a descubrir era algo diferente. El funcionamiento de Chile no dependía solamente de máquinas. Dependía de miles de gestos humanos que rara vez aparecen en las estadísticas. Una persona indicando una dirección. Un conductor esperando 10 segundos más para que subiera un adulto mayor. Una pasajera sosteniendo la puerta para una madre con coche. Un trabajador explicando una combinación aunque esa tarea no formara parte de su contrato. No todos lo hacían. Pero ocurría con suficiente frecuencia como para llamar nuestra atención. Nuestra prueba principal comenzó en Estación Central. Viajaríamos hacia el sur en un servicio ferroviario de larga distancia. Sabine había preparado sensores portátiles para medir vibraciones, ruido y aceleración. Su expresión profesional regresó. Ahora veremos la realidad, dijo. La amabilidad es valiosa, pero no reemplaza la ingeniería. La estación era intensa. Había pasajeros con bolsos, vendedores, familias completas y personas preguntando por los andenes. En Europa habríamos considerado aquel ambiente desordenado. Sin embargo, cada vez que surgía una duda, alguien aparecía para responder. Un funcionario revisó nuestros pasajes y nos explicó cómo ubicar el coche. Sabine preguntó por las características del tren. El hombre respondió con evidente orgullo. No será el más rápido del mundo, señora, pero llega al sur y mueve a familias completas. Acá el tren no es solamente turismo. Para mucha gente significa volver a la casa. Aquella frase quedó flotando en el aire. Llegamos al andén varios minutos antes de la salida. Un equipo de trabajadores preparaba el tren. No se inclinaban frente a los coches ni ejecutaban una coreografía perfecta. La escena era más sencilla. Una mujer revisaba los baños. 2 hombres inspeccionaban las puertas. Otro trabajador ayudaba a subir las maletas de una familia. Una funcionaria conversaba con una pasajera en silla de ruedas para confirmar dónde debía descender. En un momento, uno de los técnicos detectó algo bajo un asiento. Se agachó, retiró un pequeño objeto y volvió a revisar el mecanismo. Sabine se acercó. ¿Qué encontró? El trabajador observó el objeto. Una moneda. Podría trabar una pieza cuando movamos el asiento. Siempre revisan con tanto detalle. El hombre se encogió de hombros. Tenemos que entregar el tren como corresponde. Si algo falla, el pasajero no sabe quién tuvo la culpa. Solamente sabe que el viaje salió mal. Sabine quedó inmóvil. Esa frase parecía demasiado sencilla, pero contenía una filosofía completa. Si algo falla, el pasajero no piensa en departamentos, contratos o responsabilidades internas. Solamente sabe que alguien no cumplió. Subimos al tren. Los asientos no eran tan sofisticados como los de primera clase en Alemania. La velocidad tampoco podía compararse con el ICE. Sabine encendió sus instrumentos. Durante los primeros kilómetros tomó notas sin levantar la vista. El tren atravesó sectores urbanos, zonas industriales y luego espacios cada vez más abiertos. La cordillera permanecía a nuestra izquierda, inmensa, blanca en sus cumbres. Un vendedor pasó ofreciendo café, bebidas y alimentos. Saludaba a los pasajeros como si conociera a muchos de ellos. En un coche cercano, un niño comenzó a llorar. La madre intentaba tranquilizarlo mientras acomodaba varias bolsas. Una pasajera se levantó y le ayudó a guardar el equipaje.
Otro hombre entretuvo al niño haciendo una figura con el papel de un envoltorio. Sabine dejó de mirar sus sensores. ¿Lo están viendo?, preguntó. Sí, respondí. No se conocen. No parece. Ella cerró el computador. En Alemania probablemente alguien habría reclamado por el ruido. Jonas sonrió. También acá puede reclamar alguien. Sí, admitió Sabine. Pero ellos eligieron ayudar. Cerca de Rancagua ocurrió algo que cambiaría definitivamente su actitud. El tren redujo la velocidad de manera inesperada. Sabine miró inmediatamente su reloj. Pasaron 5 minutos. Luego 10. Ella abrió el cuaderno, preparada para registrar el retraso. Una voz informó que existía una revisión preventiva en la vía debido a una alerta técnica. El mensaje se entregó en español. Luego un trabajador recorrió los coches buscando pasajeros extranjeros para explicarles lo ocurrido. Cuando llegó hasta nosotros, habló lentamente. No es una falla grave. Detectaron una señal irregular más adelante y prefieren revisar antes de continuar. Sabine preguntó. ¿Cuánto tardará? No tenemos un tiempo exacto todavía. Puede ser entre 15 y 30 minutos. Lamento el atraso. Sabine frunció el ceño. En un sistema europeo, detener el tren por una señal no confirmada también sería normal. El trabajador asintió. Claro. Primero está la seguridad. Luego señaló la cordillera. Por lo menos les tocó una buena vista mientras esperan. Algunos pasajeros suspiraron. Otros miraron sus teléfonos. Una mujer llamó para avisar que llegaría tarde. Nadie estaba feliz. Pero tampoco estalló el caos. A los 22 minutos el tren volvió a moverse. Sabine anotó el retraso. Chile acaba de perder puntos, dijo. Sin embargo, pocos minutos después agregó algo inesperado. Pero ganaron otros. ¿Por qué? No intentaron ocultarlo. No prometieron una hora falsa. Fueron coche por coche explicando la situación. En Alemania muchas veces recibimos un mensaje automático que no dice nada. Era la primera vez que Sabine comparaba a Chile favorablemente con Alemania. Al aproximarnos a San Fernando, el paisaje cambió. Aparecieron viñedos, campos y pequeñas localidades. La cordillera seguía dominando el horizonte. Un hombre chileno sentado frente a nosotros inició una conversación. Se llamaba Rodrigo y trabajaba en construcción. Cuando supo que estudiábamos transporte, soltó una carcajada. Entonces vinieron al país equivocado. Acá tenemos harto que arreglar. Sabine pareció sorprendida. ¿No está orgulloso del tren? Sí, obvio que sí. Pero una cosa no quita la otra. Necesitamos más trenes, mejores conexiones y llegar a más regiones. Antes Chile tenía ferrocarril para todos lados. Rodrigo habló de estaciones abandonadas, recorridos que habían desaparecido y familias que todavía recordaban viajar en tren. No intentó convencernos de que Chile fuera superior. Al contrario. Criticó los atrasos, la centralización y la falta de continuidad en las políticas públicas. Pero luego dijo algo que impresionó a Sabine. Cuando el tren vuelve a una ciudad, no vuelve solamente una máquina. Vuelve una parte de la vida. Aparecen negocios, familias, estudiantes. La gente siente que otra vez está conectada con el país. Sabine escribió aquella frase palabra por palabra. Llegamos con retraso. Técnicamente, la prueba no había sido perfecta. Pero al descender, Sabine no habló primero sobre velocidad ni puntualidad. Miró hacia atrás. Una funcionaria ayudaba a bajar a una mujer mayor. El vendedor del coche entregaba una bolsa olvidada a un pasajero. Un técnico revisaba la puerta antes de autorizar la siguiente salida. Este tren es más lento que el ICE, dijo finalmente. Nadie respondió. Mucho más lento, continuó. Los asientos son más simples. La infraestructura necesita inversión. La cobertura todavía es limitada. Peter levantó las manos. Entonces tenías razón. Sabine negó con la cabeza. No. Creo que estaba midiendo la pregunta equivocada. Aquella noche cenamos en una hostería. Sabine colocó sus tablas sobre la mesa. Según sus mediciones, el tren chileno perdía claramente frente a los sistemas europeos en velocidad máxima.
También presentaba mayores vibraciones en algunos tramos. Sin embargo, agregó nuevas columnas. Información entregada durante incidentes. Asistencia espontánea. Flexibilidad del personal. Interacción entre pasajeros. Capacidad de operación bajo condiciones geográficas complejas. Eso no es ingeniería, objetó Peter. Si lo es, respondió Sabine. Solamente que nosotros lo dejamos fuera de nuestros modelos. ¿Cómo vas a medir la amabilidad? No sé. Pero que sea difícil de medir no significa que no exista. Al día siguiente viajamos hacia la costa. Queríamos conocer Valparaíso y el sistema ferroviario que conecta distintas comunas de la región. El viaje nos mostró otro Chile. Cerros cubiertos de casas. Murales. Ascensores antiguos. Calles estrechas. El océano Pacífico extendiéndose como una lámina oscura frente a la ciudad. Valparaíso era hermoso y caótico al mismo tiempo. Jonas parecía desconcertado. Esta ciudad contradice todas las reglas de planificación urbana. Un guía local llamado Cristóbal se rió. Valparaíso contradice casi todas las reglas, amigo. En el tren costero vimos estudiantes, trabajadores y familias. A través de la ventana aparecía el mar. Sabine tomó fotografías, pero ya no buscaba solamente defectos. En una estación, un hombre mayor tuvo dificultades para utilizar la máquina de carga. Una estudiante se acercó y lo ayudó. Cuando terminó, el hombre intentó darle una moneda. La joven negó con la cabeza. No, tío, guárdela. ¿Es su familiar?, preguntó Sabine a Cristóbal. No. Le dijo tío. Cristóbal sonrió. Acá uno le dice tío o tía a gente que ni conoce. Depende del contexto. Sabine observó a la estudiante alejarse. En este país la distancia entre desconocidos parece más corta. La frase me pareció exacta. Chile podía parecer reservado al principio. Algunas personas hablaban rápido y utilizaban expresiones que no entendíamos. Otras desconfiaban de los extranjeros o simplemente seguían con su día. Pero cuando alguien decidía ayudar, la ayuda podía volverse sorprendentemente personal. No éramos un número de asiento. Éramos los alemanes perdidos, los caballeros con las maletas, o los amigos que quieren conocer Chile. Una tarde subimos a uno de los miradores de Valparaíso. Desde arriba, las casas parecían amontonarse sobre los cerros. Sabine permaneció varios minutos observando. En Europa habríamos dicho que esto es imposible de administrar. Cristóbal respondió. A veces también nosotros decimos lo mismo. Todos reímos. Pero luego él se puso serio. Chile vive entre terremotos, incendios, marejadas, sequías y distancias enormes. Acá nada está garantizado. Quizás por eso la gente aprende a resolver problemas rápido. Aquella idea acompañó a Sabine durante el resto del viaje. La gran prueba llegó algunos días después. Mientras estábamos en Santiago, se produjo una interrupción parcial en una línea del metro. Miles de pasajeros tuvieron que abandonar estaciones y buscar rutas alternativas. Al principio vimos frustración. Personas reclamando. Filas largas en los paraderos. Conductores atrapados en el tráfico. Trabajadores intentando orientar a la multitud. Aquello no se parecía en absoluto a una postal turística. Era un problema real. Sabine parecía preparada para confirmar sus antiguas críticas. Esto demostrará cuánto resiste el sistema, dijo. Pero entonces comenzó a ocurrir algo inesperado. Personas que ya conocían las rutas explicaban a otras dónde tomar buses alternativos. Un joven abrió un mapa en su teléfono y empezó a indicar combinaciones a desconocidos. Una mujer gritaba los números de las micros que servían para llegar al centro. Un conductor permitió que subiera primero una pareja de adultos mayores. 2 estudiantes ayudaron a empujar una silla de ruedas hasta un lugar más seguro. No todo funcionaba. Algunas micros pasaron llenas. Hubo empujones. Escuchamos insultos y bocinas. Pero dentro de aquel desorden surgía una red humana improvisada. Sabine observaba en silencio. Finalmente dijo. En nuestros informes llamaríamos a esto una falla operacional. Lo es, respondí. Sí. Pero también estoy viendo cómo la ciudad absorbe la falla. Aquel comentario cambió la dirección completa de su investigación.
Hasta entonces habíamos analizado lo que ocurría cuando todo funcionaba. Chile nos obligó a observar qué ocurría cuando algo dejaba de funcionar. Y, en mi opinión, esa es una de las lecciones más importantes de esta historia. La calidad de un país no se descubre solamente durante los días normales. También se descubre cuando hay un terremoto, una interrupción, un incendio, una inundación o una emergencia. Chile ha sido golpeado muchas veces. Eso no significa que siempre responda bien. Existen errores, abandono y desigualdad. Pero existe una cultura de reacción que resulta difícil de entender desde afuera. La gente sabe que puede ser necesario organizarse antes de que llegue una solución formal. Para nosotros, acostumbrados a confiar ciegamente en protocolos, aquella actitud parecía casi contradictoria. Era improvisación, sí. Pero no la improvisación irresponsable que habíamos imaginado. Era una capacidad social de adaptación. Nuestro último viaje fue hacia el norte. Desde Santiago volamos a Calama y continuamos hasta San Pedro de Atacama. Sabine había insistido en incluir aquella zona para estudiar cómo se transportaban personas y suministros en uno de los desiertos más secos del mundo. Cuando descendimos del vehículo, el paisaje nos dejó sin palabras. Tierra rojiza. Montañas. Volcanes. Un cielo de una intensidad que ninguno de nosotros había visto antes. El silencio parecía material. En Alemania, el silencio era la ausencia de ruido. En Atacama, el silencio parecía tener peso. Visitamos una instalación científica y conversamos con técnicos chilenos que trabajaban bajo condiciones extremas. Uno de ellos se llamaba Camilo. Nos habló de la altura, el polvo, las diferencias de temperatura y la necesidad de mantener operativos equipos delicados a cientos de kilómetros de los grandes centros urbanos. Sabine preguntó: ¿cómo consiguen repuestos con tanta distancia? Camilo se rió. Con planificación. Y cuando la planificación no alcanza, con creatividad. Creatividad. Sí. Uno puede tener el mejor manual del mundo, pero el manual no siempre sabe que estás a 3000 metros de altura, con viento, frío y una pieza que llegará en 4 días. Peter sonrió. Improvisación chilena. Camilo negó con la cabeza. No. Improvisar por flojera es una cosa. Adaptarse porque el territorio te obliga es otra. Sabine quedó completamente en silencio. Aquella frase destruía uno de nuestros prejuicios más antiguos. Habíamos utilizado la palabra improvisación como un insulto. En Chile descubrimos que, bajo ciertas condiciones, adaptarse era una forma avanzada de inteligencia. La última noche participamos en una observación astronómica. Las luces se apagaron. Sobre nosotros apareció el cielo. No encuentro palabras exactas para describirlo. La Vía Láctea cruzaba el firmamento como una nube blanca. Miles de estrellas parecían estar a una distancia imposible de calcular. Sabine miró durante varios minutos sin hablar. Finalmente dijo: pasé 20 años mirando cifras. Nadie respondió. Velocidad, puntualidad, capacidad y costos. Pensaba que comprender un sistema significaba medirlo. ¿Y ahora?, pregunté. Ahora creo que medir es solamente el comienzo. A nuestro lado, una guía chilena llamada Antonia explicaba el cielo a un grupo de visitantes. Habló de astronomía moderna, de los pueblos originarios y de las antiguas formas de interpretar las estrellas. No enfrentaba ciencia y cultura. Las colocaba dentro de una misma historia. Sabine escuchó atentamente. Después de la observación le preguntó a Antonia por qué había elegido ese trabajo. La joven miró el cielo. Porque me gusta mostrarle a la gente que Chile no es el fin del mundo. Desde acá también se puede mirar el universo entero. Sabine bajó la cabeza. Sus ojos estaban húmedos. Durante el vuelo de regreso a Santiago revisó sus primeras notas. En una página había escrito: Chile, sistema secundario, fragmentado, técnicamente atrasado frente a Europa. Tomó el lápiz y trazó una línea sobre la frase. Debajo escribió: evaluación realizada desde criterios incompletos. Al regresar a Alemania, Sabine desapareció durante 3 días. No contestó llamadas ni mensajes. La cuarta noche me telefoneó. Terminé el artículo. ¿Cuál es la conclusión? Hubo un silencio. Que estaba equivocada. El artículo comenzaba así.
Viajé a Chile esperando encontrar un país que intentaba alcanzar a Europa. Regresé comprendiendo que Chile no estaba compitiendo en la carrera que yo imaginaba. Mientras nosotros discutimos quién posee el tren más rápido, los chilenos enfrentan una pregunta más difícil. ¿Cómo mantener conectado un territorio extremo, desigual y expuesto permanentemente a la naturaleza? Sabine describió nuestra llegada al aeropuerto. Contó cómo Mauricio abandonó momentáneamente su tarea para guiarnos. Recordó a Teresa, la mujer que viajó en dirección contraria para evitar que 4 extranjeros se perdieran. Narró el retraso ferroviario, la explicación entregada por el personal y la conversación con Rodrigo. Habló de la estudiante que ayudó a un desconocido, del caos provocado por la interrupción del metro y de la red espontánea que apareció entre los pasajeros. También escribió sobre Camilo y aquella frase que ninguno de nosotros pudo olvidar. Improvisar por flojera es una cosa. Adaptarse porque el territorio te obliga es otra. Sabine no ocultó los problemas. Mencionó la congestión, las fallas, la desigualdad territorial, la falta de trenes, las estaciones deterioradas y la frustración cotidiana de los pasajeros. Precisamente por eso el texto resultó tan poderoso. No era propaganda. Era la confesión de una mujer que había llegado a Chile preparada para sentirse superior. El título definitivo decía: Chile no tiene el transporte más rápido del mundo, pero entendió algo que Europa está olvidando. Durante las primeras horas, los comentarios fueron duros. Una alemana romantizando nuestros problemas. Que venga a tomar el metro a las 8 de la mañana. Seguro viajó como turista y no vio el Chile real. Sabine respondió públicamente. Vi problemas. No los niego. Mi error fue pensar que los problemas anulaban todo lo demás. Entonces comenzaron a aparecer otros comentarios. Chilenos que contaban historias sobre conductores que los esperaron. Pasajeros que recordaban a desconocidos ayudándolos durante apagones y emergencias. Trabajadores ferroviarios que explicaban el esfuerzo necesario para mantener servicios con recursos limitados. Una mujer escribió: Siempre criticamos Chile, y muchas veces con razón. Pero a veces tiene que venir alguien de afuera para recordarnos que también hacemos cosas valiosas. Ese comentario fue compartido miles de veces. Al día siguiente, un ingeniero alemán contactó a Sabine. No creo que Alemania deba copiar el sistema chileno, escribió. Pero sí creo que debemos estudiar su capacidad de adaptación y la relación entre trabajadores, pasajeros y territorio. Especialistas de otros países comenzaron a comunicarse con ella. No querían saber si los trenes chilenos eran más rápidos. Querían comprender cómo se preparaban infraestructuras para terremotos, cómo reaccionaban las comunidades ante interrupciones y cómo el personal resolvía problemas lejos de los grandes centros logísticos. 3 meses después nos reunimos nuevamente en el mismo café de Múnich donde había comenzado todo. Peter miró a Sabine. Entonces, Chile supera a Alemania. Sabine sonrió. No es una competencia tan sencilla. Eso no vende titulares, bromeó Jonas. Ella bebió un poco de café. Chile no supera a Alemania en velocidad ferroviaria. Tampoco en cobertura ni en inversión por pasajero. Sería absurdo decirlo. Entonces, ¿qué aprendiste? Sabine miró por la ventana. Que nosotros construimos sistemas para evitar cualquier desviación. Chile construye sistemas sabiendo que las desviaciones van a ocurrir. Y eso es mejor. Es diferente. Pero en un mundo con desastres naturales, crisis energéticas y cambios climáticos, esa capacidad puede ser tan importante como la precisión. Luego agregó. También aprendí que habíamos confundido eficiencia con frialdad. Pensábamos que un sistema profesional debía eliminar el componente humano. En Chile descubrimos que, muchas veces, el componente humano es lo único que evita que el sistema colapse. Recordé a Teresa regresando sola por el túnel. Recordé al conductor esperando al adulto mayor. Recordé al trabajador inspeccionando una moneda bajo el asiento. Recordé a los estudiantes ayudando durante la interrupción del metro. Ninguna de esas acciones aparecería en una estadística internacional. Pero sin ellas, el viaje habría sido completamente diferente. Algunos meses más tarde, Sabine recibió una invitación de una organización chilena vinculada al desarrollo ferroviario y territorial. Querían que regresara para conocer proyectos en el sur y conversar con trabajadores, pasajeros y comunidades. Me llamó inmediatamente. Matías, volvemos a Chile. A Santiago. No solamente.
Quieren llevarnos al Biobío, la Araucanía y los lagos. ¿Aceptaste? Por supuesto. Escuché su entusiasmo. Era difícil creer que aquella mujer fuera la misma que había dicho que Chile no jugaba en la misma categoría. Antes de despedirnos le pregunté. ¿Qué esperas encontrar esta vez? Sabine se rió. No voy a cometer nuevamente el error de decidir la respuesta antes de llegar. Después de cortar la llamada, miré el mapa de Chile. Un país estrecho extendiéndose entre la cordillera y el océano. Desierto en el norte. Glaciares en el sur. Volcanes, bosques, islas, puertos y ciudades separadas por distancias enormes. Comprendí entonces algo que no habíamos entendido desde Europa. Chile no era difícil de conectar por falta de capacidad. Era difícil de conectar porque su geografía parecía diseñada para poner a prueba cualquier sistema humano. Aún así, el país seguía moviéndose. No siempre a la velocidad que sus habitantes deseaban. No siempre con la comodidad que merecían. No siempre con la justicia territorial que necesitaban. Pero seguía moviéndose. Gracias a trabajadores que comenzaban antes del amanecer. A conductores que conocían rutas imposibles. A técnicos que reparaban equipos lejos de las grandes ciudades. A pasajeros que ayudaban a otros sin saber sus nombres. Y a una capacidad de levantarse que ningún gráfico puede explicar completamente. Esta historia no intenta decir que Chile sea perfecto. Chile necesita mejorar. Necesita más trenes, mayor seguridad, mejor transporte regional, menos desigualdad y políticas públicas que no cambien completamente cada 4 años. Pero criticar un país no debería obligarnos a negar sus fortalezas. Y sentir orgullo tampoco debería impedirnos reconocer sus errores. En mi opinión, el verdadero orgullo chileno no debería basarse en afirmar que todo funciona bien. Debería basarse en reconocer que, incluso cuando muchas cosas funcionan mal, existe gente que continúa empujando, reparando, guiando y ayudando. Sabine viajó buscando máquinas. Encontró personas. Buscó velocidad. Encontró resistencia. Buscó demostrar que Europa estaba adelante. Descubrió que el mundo no avanza en una sola dirección. Y al final tuvo que pronunciar la frase que jamás imaginó decir. Yo pensaba que Chile tenía que aprender de nosotros. Ahora sé que nosotros también tenemos mucho que aprender de Chile. Quizás esa sea la razón por la que esta historia causó tanta controversia. No porque una experta extranjera elogiara a Chile, sino porque obligó a muchas personas, dentro y fuera del país, a observar algo que tenían frente a los ojos y ya no podían ver. Un país imperfecto. Un país cansado. Un país que discute consigo mismo todos los días. Pero también un país que, cuando alguien se pierde, todavía es capaz de acompañarlo varias estaciones en la dirección equivocada solamente para asegurarse de que llegue bien. Eso no se mide en kilómetros por hora. No aparece en los rankings. No se compra con tecnología. Pero tal vez sea una de las infraestructuras más valiosas que una sociedad puede construir.